preguntar ahora, antes de empezar, ¿sí? Con aminoácidos. Vamos a hablar sobre aminoácidos, ¿sí? No sobre proteínas, sobre aminoácidos. Vamos a ver qué son y qué características tienen, ¿sí? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta general para hacer sobre las generalidades o algo? Bueno, parece que no, que nadie tiene, qué maravilloso. ¿Te imaginas lo que es encontrar un grupo que no tiene ningún, bueno, acá dice alguien, acá dice Por Wendy, ahora no. que por ahora no tiene Sí, ninguna duda. Sí, bueno, buenísimo. me parece bien. Bueno, Me parece bien que ya estén intentando ingresar en el campus para ver de qué tratan cada una de las pestañas. Y bueno, ya nos vamos todos poniendo en movimiento para empezar el lunes con la cursada. Después cada uno sabrá en qué día y en qué comisión va a cursar, ¿sí? Así que, bueno, yo te diría que vayamos empezando. dale, cómo no. Bueno, antes que nada me presento, me llamo Rosario y soy ayudante de la cátedra y como dijo Andrea, conmigo iban a ver la clase de aminoácidos. Los invito, los y las invito a participar sin vergüenza, pueden desactivar el micrófono y hablar o pueden mandar la preguntita por el chat, pero no se queden con dudas, aprovechen estas 2 horitas, este tiempo que tenemos para sacarle el jugo, ¿sí? Que después les va a servir para cuando comencemos con la materia en sí misma. Lo que les pido es que me digan si ven bien. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Sí, entonces, Rosario, se ve bien, se ve bien. bárbaro. Y escucharme me escuchan bien, no hay problema. Arranco tranquila. Bien. Vamos a arrancar entonces. Perdóname, yo me voy a conectar en función de Sí, lo que sea, ¿viste? Para no estar generándote ruido acá adentro. dale, buenísimo. Bien, entonces. Vamos a empezar. Yo la clase la tengo estructurada como en 3 partes principales. Vamos a arrancar con la parte 1, en donde vamos a hablar de generalidades y cómo clasificamos a los aminoácidos. Vamos a empezar hablando de que los aminoácidos son moléculas orgánicas sencillas. Fíjense que el aminoácido consta de un carbono, ¿sí? Cuyos 4 enlaces, ¿sí? Están unidos a diferentes grupos. Y si nosotros tenemos que pensar dónde encontramos a los aminoácidos, ¿sí? Lo primero que se nos viene es a las proteínas, ¿sí? Son la unidad estructural de las proteínas. Los aminoácidos se van a enlazar entre sí y después van a conformar lo que conocemos como proteínas en el organismo. El carbono, al cual se le encuentran enlazados 4 grupos, ¿sí? Se va a denominar carbono alfa. Nos vamos a encontrar con un grupo amino, ¿sí? Con un grupo carboxilo y finalmente nos vamos a encontrar con una cadena lateral. Va a ser gracias a la cadena lateral, ¿sí? Al residuo también, ¿sí? Que nosotros vamos a poder clasificar, ¿sí? A los aminoácidos. Y gracias a esa cadena lateral nosotros podemos saber o podemos ver que las proteínas, ¿sí? Están conformadas en general por un grupo de 20 aminoácidos distintos. Cada aminoácido va a tener una cadena lateral distinta, ¿sí? Dentro de ese grupo de 20 aminoácidos nos vamos a encontrar con unos aminoácidos que se denominan esenciales, ¿sí? ¿Saben por qué se llaman esenciales? ¿Tienen idea? Porque no pueden ser generados por el organismo. Exactamente. Y entonces, ¿cómo hacemos para tenerlos en nuestro organismo si nuestro organismo no los sintetiza? Tenemos que ingerirlos.
Exactamente, los tenemos que ingerir con la dieta. Dentro de ese grupo de aminoácidos esenciales nos vamos a encontrar con la fenilalanina, con el triptofano, la metionina, la lisina, la leucina, la isoleucina, la valina y la treonina, ¿sí? Ahí en ese recuadrito color verde tienen, ¿sí? La forma de escribir el aminoácido con 3 letras, ¿sí? Para que lo tengan presente. Bien, entonces ahora nosotros dijimos que a los aminoácidos los podemos clasificar por su cadena lateral, ¿sí? Hay distintas maneras de clasificarlos según esa cadena lateral. Nosotros los vamos a clasificar según la polaridad de las cadenas, ¿sí? A pH entre 6 y 7, que es un pH fisiológico, ¿sí? ¿Sí? Nosotros siempre, piensen ustedes que nosotros estamos trabajando con el cuerpo humano, somos profesionales de la salud, así que nosotros siempre nos vamos a referir en general, salvo situaciones específicas, a un pH fisiológico que va a rondar entre 6 y 7. Bien, entonces a los aminoácidos los vamos a poder clasificar en 2 grandes grupos. Por un lado vamos a tener los no polares y por el otro lado vamos a tener a los aminoácidos polares. A su vez, los aminoácidos que son no polares los vamos a clasificar en alifáticos y aromáticos. Los que son por el otro lado polares también se van a subdividir en 2 grupos. Uno van a ser los polares sin carga y los otros van a ser polares con carga. Dentro de los cuales los que tienen carga pueden ser ácidos o básicos según la carga que presenten, ¿sí? Positiva o negativa. Carga neta me refiero, ¿no? Positiva o negativa. Ahora, vamos a hablar un poquito de la solubilidad. Si yo hablo de aminoácidos no polares, ¿pienso que son solubles en agua? No. No, perfecto, ¿sí? La solubilidad en agua va a ser muy baja porque son no polares. Y eso es algo muy importante para tener en cuenta, porque después lo vamos a utilizar más adelante. Y si son polares, ¿cómo es la solubilidad en agua? ¿Es alta o baja? Mayor. Alta. Alta, exactamente, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan en mente, los aminoácidos que son no polares tienen una baja solubilidad en agua y los que son polares tienen alta solubilidad en agua, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a ir a cada grupo en particular y vamos a ver cuáles son los aminoácidos que lo componen, ¿sí? Ro, antes que sigas, quiero que les quede claro, ¿sí? A los chicos que no es necesario que se sepan la fórmula de cada uno de los 20 aminoácidos, ¿sí? Nadie les va a pedir que escriban la fórmula de los aminoácidos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo importante es que ustedes sepan si hay alguna particularidad en estos aminoácidos, ¿sí? Si, por ejemplo, tienen un núcleo aromático, si son azufrados, si no son azufrados, si tienen grupos oxidrilos. Eso es lo primordial, ¿no es cierto?, para estos grupos de aminoácidos. Pero nadie les va a decir que escriban, ¿no es cierto?, cada uno de estos aminoácidos. Yo lo que no tengo es dominio sobre la presentación. A ver, vamos a ver si Rob, que se le cortó, puede volver a conectar. Y si no, vamos a pedirle el mando.
si no, no tengo el mando sobre Paró, en serio. sobre la, sobre la pantalla. ¿Sí? El mando la tiene ella. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, acá tenemos el grupo de aminoácidos no polares con un grupo R alifático. Y fíjense ustedes que tienen marcado ahí, con unas flechitas, dos aminoácidos que tienen una particularidad. ¿Qué tienen estos aminoácidos? ¿Qué particularidad tienen estos aminoácidos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué particularidad vemos en estos que están marcados con una flechita? A ver. Los que están Hola, marcados con volví. flechita. Ah, volviste, bueno, listo. Volví, disculpen. Fue un momento de mi computadora que decidió irse y volver. Ya está. Ahora ya comparto y seguimos. Les pido mil disculpas. No, no hay problema, son los problemas de la tecnología. ¿Qué le Dios vamos a hacer? mío. Ahí pueden ver bien, chicos. Sí, ahí se ve, Ro. Buenísimo, bueno. Estaba comentando, Sí, ¿no es cierto? Que, bueno, que vieran, por ejemplo, en esos dos aminoácidos que están marcados, cuál es la particularidad que tienen, ¿no es cierto? Porque esos dos aminoácidos tienen una particularidad. A ver si... exactamente. Fíjense acá, por ejemplo, la prolina. Bueno, no sé si vos se los habías presentado a este grupo, ¿sí? No, Dentro no, de no, este... no. Dije que eran los no polares con el R alifático y les Buenísimo. comentaba que había dos marcados que tenían una particularidad. Entonces les decía que miraran qué particularidad tenían estos dos marcados. Exactamente. Fíjense, por ejemplo, la prolina, ¿sí? Dentro de este grupo nos vamos a encontrar con todos estos aminoácidos, ¿sí? Que son no polares con el grupo o la cadena lateral, ¿sí? Grupo R o cadena lateral alifática, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos la prolina. Por ejemplo, la prolina, fíjense la cadena lateral, a diferencia del resto, ¿cómo está esa cadena lateral? ¿Formando qué? ¿Qué es esto? ¿Saben? Ciclando. Ciclo. Exactamente, está ciclada, ¿sí? ¿sí? Su cadena lateral se encuentra ciclada, ¿sí? Y fíjense que está unida a qué grupo, ¿sí? Al grupo amino, ¿sí? Forma un ciclo y esa propiedad de estar ciclada, la cadena lateral, le va a conferir, ¿sí? En el espacio, cuando se formen las proteínas, que la prolina tenga que estar en determinadas conformaciones, ¿sí? ¿Se entiende la idea? En el espacio, cuando la cadena de una proteína se tenga que plegar, va a hacer que la prolina participe de algunas configuraciones específicas, ¿sí? No puede estar en cualquier lado. ¿Se entiende? Bien, y fíjense la metionina. La metionina, ojo, porque a veces le suele generar dudas, porque en la cadena lateral nos encontramos con ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta S? ¿Azufre? Un azufre, y muchas veces se confunden, ¿sí? Y piensan que eso le da polaridad al aminoácido, y no es el caso, porque de la forma en que está enlazado y como forma la cadena lateral, en esta situación, ¿sí? A pH 6,7, ¿sí? Va a ser que sea un aminoácido no polar alifático sin carga, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que destaca de la metionina que me parece que es importante tener en cuenta? Es que cuando se sintetiza una proteína nueva, ¿dónde va a ir la metionina? ¿Saben? La metionina es el primer aminoácido, ¿sí? Que siempre va a salir en una cadena, ¿sí? Cuando se está sintetizando una proteína, la metionina siempre va a ser el aminoácido iniciador. Y fíjense, ¿sí? Que qué tipo de interacciones pueden tener estos aminoácidos. ¿Qué tipo de interacciones? Interacciones ¿de qué tipo? ¿Hidrofílicas o hidrofóbicas?
que estamos hidrofóbicas, ¿sí? Hidrofóbicas. Cuando, por ejemplo, una proteína, ¿sí? Que son muchos aminoácidos unidos entre sí, tenemos una cadena lineal de aminoácidos y esos aminoácidos se plieguen en el espacio, ¿sí? Todos los que son aminoácidos no polares y que pueden tener tipos de interacciones hidrofóbicas, ¿qué van a ir? ¿Para el centro de la proteína o para afuera en contacto con el agua? Para el centro. Para el centro. Exactamente, exactamente. Entonces, estos tipos de aminoácidos los van a encontrar en el core, en el núcleo de una proteína, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien. Vamos con el segundo grupo, ¿sí? Dentro del segundo grupo tenemos a los aminoácidos que son no polares con el grupo R o la cadena lateral aromática, ¿sí? ¿Y qué va a hacer que los haga aromáticos en este grupo? Fíjense que acá tenemos a la fenilalanina, a la tirosina y al triptofano. Fíjense estos ciclos. ¿Saben cómo se llaman? Este tipo de ciclos. Los ciclos se los denomina ciclos aromáticos, ¿sí? Es un benceno. Y son los que le van a dar la propiedad para formar parte de este grupo. También tienen una propiedad muy particular, que es que pueden absorber la luz ultravioleta, ¿sí? Por tener estos grupos aromáticos van a poder absorber la luz ultravioleta y muchas veces esas propiedades en las proteínas sirven para estudiarlas. Otro detalle importante. Fíjense que la tirosina tiene un hidroxilo, ¿sí? Pero no por ello la vamos a clasificar como un aminoácido polar, ¿sí? En este caso, la tirosina, a pesar de tener un grupo hidroxilo, que en realidad es un grupo polar, ¿sí? Va a tener este grupo aromático, ¿sí? Que va a soslayarlo, ¿sí? Así que lo vamos a clasificar, ¿sí? Como aminoácido no polar con grupo o cadena lateral aromática. ¿Se entiende la idea? ¿Me siguen? Y ¿Podrías repetir sí, el caso de la obvio. Fíjense que la tirosina tiene un anillo aromático. ¿Ven el anillo aromático? Y está unido ese anillo aromático a un grupo hidroxilo, a un grupo oxidrilo, hidroxilo. Generalmente el grupo hidroxilo u oxidrilo, como lo quieran llamar, uno cuando lo ve piensa que algo es polar. Van a ver más adelante en otros grupos que va a haber aminoácidos que tengan un grupo hidroxilo u oxidrilo y el aminoácido va a ser polar. Sin embargo, en el caso de la tirosina, por su estructura y por el anillo aromático, lo vamos a clasificar como un aminoácido no polar. ¿Se entiende? Un aminoácido no polar que va a poder tener tipos de interacciones hidrofóbicas. Al igual que los aminoácidos del grupo anterior, que eran alifáticos, solamente van a poder tener tipos de interacciones hidrofóbicas y los vamos a encontrar en el núcleo de las proteínas. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Bueno, buenísimo. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sigo? Bien. Cualquier cosa, si no, me dicen. Bien. Ahora terminamos con los aminoácidos polares, vamos a los aminoácidos, perdón, terminamos con los aminoácidos no polares, vamos con los aminoácidos polares. Dijimos que dentro de los aminoácidos polares vamos a tener los que tienen grupo o cadena lateral sin carga. O sea, me refiero, van a ser polares, pero no van a tener una carga neta definida, no van a tener una carga positiva o negativa definida, ¿sí? Su carga a pH fisiológico, nunca se olviden que estamos trabajando a pH fisiológico, su carga neta va a ser 0, ¿sí? O sea que cuando se sumen todas las cargas que tenga el aminoácido va a ser igual a 0. Por eso son polares sin carga, ¿sí? Dentro de este grupo nos vamos a encontrar con la serina, con la treonina, con la cisteína,
la asparagina y la glutamina, ¿sí? Y me pareció interesante marcar con flechas algunos detalles para que tengan en cuenta. Fíjense, en este caso, la serina y la treonina, ¿sí?, tienen un grupo hidroxilo en su cadena lateral, ¿sí? Y son aminoácidos polares, ¿sí? La serina y la treonina son aminoácidos para destacar, ¿sí? Todos son importantes, pero después van a ver a lo largo de la cursada que la serina y la treonina pueden sufrir fosforilaciones, ¿sí? Que es agregarles un fósforo, ¿sí? Después vamos a verlo más adelante. Y esa propiedad que tienen de que se pueden fosforilar, ¿sí?, va a tener muchísima importancia cuando veamos las rutas metabólicas, la glucólisis, la gluconeogénesis, y veamos las enzimas, ¿sí?, que participan, ¿sí? Así que ténganlo en mente. Por otro lado, también tenemos a la cisteína, ¿sí? La cisteína tiene este grupo acá, ¿lo ven? El sulfidrilo, ¿lo ven ahí? ¿Y saben qué pueden formar dos cisteínas en una proteína? Si se unen entre sí, si se unen por acá, si se unen por este grupo, ¿saben qué pueden formar en una proteína que es muy importante para que se pliegue en el espacio? Puente, no sé si lo habrán visto o si lo escucharon por ahí. Puentes disulfuro, ¿sí? Cuando dos cisteínas dentro de una misma cadena, ¿sí?, se unen y forman un puente disulfuro, van a influir en cómo se pliegue una proteína en el espacio. Igual, nadie desespere que esto lo vamos a volver a ver, ¿sí? Pero vayan teniéndolo en cuenta, ¿sí? Y después vamos a tener acá a la asparagina y la glutamina, ¿sí?, que son dos aminoácidos que pueden sufrir una hidrólisis en el organismo y que pueden formar parte, esos aminoácidos hidrolizados, que van a tener carga neta, pueden formar parte de otro grupo que ahora vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero llévense de acá la serina y la... Sí. Perdón. La asparagina y la glutamina, ¿qué pueden formar? La asparagina y la glutamina, Sí. así como están, entran dentro de la clasificación de aminoácidos polares Sí. con carga lateral sin carga, o sea, carga Sí. neta igual a 0. Pero si sufren una hidrólisis y adquieren carga, que después vamos a ver qué carga adquieren, van a formar parte de otro grupo, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Cualquier cosa me preguntan. Bien, y ahora vamos a el siguiente grupo, ¿sí? Ahora ya pasamos a otro subgrupo. Para ponernos en contexto, venían los aminoácidos polares sin carga, ¿sí? Estábamos acá, aminoácidos polares sin carga neta. Ahora vamos a pasar a los aminoácidos polares, pero que tienen carga neta positiva, o sea, tienen a pH fisiológico carga neta positiva, ¿sí? ¿Se entiende? Dentro de este grupo, o sea, su carga, su cadena lateral va a tener carga, como por ejemplo la arginina. ¿Ven que la arginina tiene una carga positiva? ¿Ven que la lisina tiene una carga positiva? ¿Sí? Tienen carga neta positiva, ¿sí? Siempre a pH fisiológico. Recuerden que esta clasificación es a pH fisiológico. Si yo cambio el pH, cambia la clasificación. Bien, dentro de este grupo nos vamos a encontrar con la lisina, con la arginina y con la histidina, ¿sí? Y ustedes me pueden decir, la lisina se le ve la carga positiva, la arginina se le ve la carga positiva que está sobre el grupo amino. Fíjense que en estos aminoácidos
además del grupo amino que está, fíjense que en estos aminoácidos, además del grupo amino que tenemos acá, en un costado, en la cadena lateral, ¿sí? También vamos a tener un grupo amino extra, ¿sí? Que es el que va a llevar la carga positiva. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Tanto en la lisina como en la arginina es visible, pero ustedes me pueden decir, bueno, y entonces en la histidina, ¿qué hacemos con la histidina? Fíjense que la histidina está ciclada también, tiene un ciclo acá, ¿sí? Bueno, hay una carga positiva extra que va a ir resonando por este ciclo, ¿sí? La carga positiva está y se va a ir moviendo, ¿sí? Es móvil la carga y va a ir resonando en este ciclo, se va a ir moviendo en este ciclo. Como no está fija en un lugar, no se la dibuja, no se la escribe, pero está la carga, ¿se entiende? Hay representaciones de la histidina en donde la carga positiva está en la cadena lateral. En esta particular no está, pero ustedes sepan que la histidina a este pH tiene carga neta positiva, ¿sí? ¿Sigo? Sí. Bien. Y vamos al último grupo, ¿sí? Voy a irme un cachito para atrás, un cachito para atrás. ¿Se acuerdan que acá en este grupo habíamos hablado de la asparragina y de la glutamina, ¿sí? Que podían sufrir hidrólisis y adquirir carga. Bueno, ahora vamos a ver. Si se hidrolizan y adquieren carga, van a adquirir carga de tipo negativa, ¿sí? A pH fisiológico van a tener carga negativa y se van a transformar en el aspartato y en el glutamato, ¿sí? Vuelvo para atrás. La asparragina y la glutamina, que están ahí, se transforman en el aspartato y el glutamato. Y fíjense que van a adquirir carga negativa. Fíjense que tienen un grupo carboxilo extra, ¿sí? En la cadena lateral, y ese carboxilo extra en su cadena lateral, ¿sí? Un carboxilo, nosotros en este aminoácido tenemos dos carboxilos, el que está unido al carbono alfa y el que forma parte de la cadena lateral, ¿sí? Ese carboxilo que forma parte de la cadena lateral a pH fisiológico le va a conferir carga negativa al aminoácido, ¿sí? Y en este grupo tenemos al aspartato y al glutamato. Obviamente, este tipo de aminoácidos que tienen carga, ¿lo vamos a encontrar en el interior de las proteínas o hacia afuera en contacto con el medio, con el agua? Si tuvieran que elegir. En contacto con el agua. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Entonces, fíjense ustedes, para tenerlo en cuenta para más adelante, que según sea la composición de aminoácidos que tenga una proteína, va a ser cómo se pliegue esa proteína en el espacio y va a haber aminoácidos que van a poder tener tipos de interacciones hidrofóbicas que van a ir hacia adentro, hacia el core, hacia el núcleo de la proteína, y aminoácidos que van a ir y van a estar en contacto con el exterior, con el medio, con el agua, ¿sí? Bien. Podemos hacerle mención también que las Sí, características de los grupos R, ¿sí? Ya sean polares, no polares, con cargas, hidrofóbicos, van a determinar después el tipo de interacción que se establece entre los aminoácidos para formar una proteína. exactamente. ¿Sí? Porque vamos a ver, no hoy, pero sí la próxima, que la cadena de aminoácidos se va a plegar y bueno, gracias a las características de los grupos R que tienen estos aminoácidos, van a dar origen a distintas estructuras proteicas, la secundaria, la terciaria, la cuaternaria, y esto va a depender de estos grupos R. ¿Sí?
Exactamente. El tipo de interacciones que puedan tener y también lo voluminoso que es el grupo en el espacio. Fíjense que la prolina, que tiene un ciclo, va a tener mucho volumen, va a ser muy grande, así que en el espacio se va a poder plegar la proteína de determinada manera. No es lo mismo por ahí que una glicina, que la glicina es un aminoácido que tiene una cadena lateral muy chiquitita, ¿se entiende la idea? O sea, todas las características empiezan a influir para los tipos de interacciones y para cómo se va a plegar la proteína. ¿Mm? ¿Hasta ahí siguen? ¿Vamos bien? Bien, me quedo tranquila. Importante, siempre preguntan, ¿tenemos que sabernos los 20 aminoácidos de memoria? No, no se tienen que saber los 20 aminoácidos de memoria. Siempre va a haber una pizca de memoria, es imposible, uno siempre algo de memoria va a tener que tener, pero no se tienen que saber la estructura de memoria de los 20 aminoácidos. Sí, lo que tienen que tener es el criterio para mirar un aminoácido, una estructura y decir, bueno, este aminoácido es no polar, este aminoácido es polar. ¿Se entiende la idea? Para tener una idea, ¿sí? Para después poder trabajar. Bien, entonces les propongo, hablando de este criterio que hay que tener para ver dónde clasificaríamos a cada uno, les propongo un pequeño ejercicio. Ustedes tienen todos estos aminoácidos, todas estas estructuras, ¿sí? Y lo que van a tener que hacer es clasificarlos en esta tablita, ¿sí? Si quieren, escriban ustedes, si tienen una hojita a mano, ¿sí? O si pueden directamente sobre las diapos en sus casas, escriban, ¿sí? En esta tablita cómo clasificarían estos aminoácidos, ¿sí? Para los que ya tengan la presentación, lo pueden ver de ahí y pueden trabajar tranquilamente. Si no, les dejo para que copien la tablita. Eso te iba a decir, ponerle un poquito esto, así ven cuál es el sentido de la clasificación, ¿sí? Con R no polar, alifático y aromático, con R polar, sin carga y con carga, positiva y negativa. ¿Sí? Tenemos Ustedes ya ahora, hecho perdón, esta base, tenemos hecho ya, ¿sí o no? Tenemos ya esta base, hecho este cuadrito. sí, sí, está hecho, está la respuesta. Un Sí, borrador sí, para ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces no ponerle los ejemplos para que ellos se los anoten y después lo discutamos. ¿Sí? dale, buenísimo. ¿Ya tienen la tablita, chicos? ¿Sí? Bien, entonces les paso a el ejercicio para que anoten. Profe, una consulta. ¿Sí? Decime. Se dice que la cadena lateral es de 20 aminoácidos No, y no, la no, cadena lateral no es de 20 aminoácidos. Los 20 aminoácidos, cada uno tiene una cadena lateral distinta que nos permite clasificarlos. Si vos estás fijándote acá en la diapositiva, la cadena lateral es la que está resaltada en rosa, ¿ves? No sé si se ve que estoy señalando la cadena lateral. sí, sí. Sí, decime. Dime. No, ¿Cuál es la...? nada, nada, esa era mi duda. Ah, perfecto.
¿Y cómo vamos? Eso, bueno. Es una primera aproximación. Sí, Una totalmente, es un primer primera acercamiento. aproximación. Yo creo que el glutamato es con carga negativa y aspartato también. Claro, glutamato y aspartato, ambos tienen carga negativa, perfecto, ¿sí? Glutamina, carga positiva. Arginina. La arginina tiene carga positiva, perfecto. ¿Y cuál más me dijiste? Glutamina. ¿La Tiene glutamina tiene carga neta? Es igual a 0. sin carga. Claro, La no tiene, lisina podría ser. claro, la lisina tiene carga, ¿sí? Carga positiva, o sea, es un aminoácido. Si vamos a la lógica de la tabla, vamos a decir que la lisina es un aminoácido que tiene cadena lateral polar con carga positiva. ¿Se entiende? Esa sería la lógica de la tablita. La lisina es 1. El otro que tiene carga positiva, como muy bien habían dicho, era la arginina. Perfecto. ¿Hay alguno más que tenga carga positiva? Que habíamos dicho que por ahí no se veía, pero estaba. La histidina. La histidina, ¿sí? Entonces, lisina, arginina e histidina son todos aminoácidos polares con cadena Yo tengo, lateral. Sí, yo tengo una consulta súper rápida. sí. Me cuesta diferenciar un poco los aminoácidos polares sin carga de los no polares alifáticos. De los no polares alifáticos, bueno, ahí pueden entrar en juego para ayudarte los grupos que están conformando la Sí. cadena lateral, ¿sí? Por ejemplo, fíjate, si yo te digo la glicina, ¿vos pensás que este es un aminoácido polar? No. Polar, no, ¿sí? Fíjate que el grupo que compone su cadena lateral no te da idea de que pueda llegar a ser polar. Pero fíjate la serina en su cadena lateral, ¿qué tiene? ¿Un Un grupo qué? oxidrilo. Un oxidrilo. Entonces, automáticamente vos mirás un oxidrilo y pensás en polaridad, ¿sí? Por eso dije Perfecto. que tengan mucho cuidado porque hay un aminoácido que es aromático que tiene un oxidrilo, que es la Sí, tirosina. Que no se la sí, vayan a sí. confundir. ¿Estamos? Ojo con eso. Entonces, Muchas gracias. la C... No, por La, favor. la histidina, La histidina es un aminoácido polar, sí, con ¿sí? carga Que tiene positiva, carga neta, ¿qué? Tiene carga positiva. neta, positiva, exactamente. No está ahí dibujada, pero la carga positiva está. ¿Sí? Ahora, vamos a los más obvios, para mí por lo menos, que a mí me parece que son los que uno los ve y uno dice, sí, esto va acá. La fenilalanina, ¿qué es? Yo miro la fenilalanina y pienso que es un aminoácido de qué tipo, con este anillo enorme que tiene acá. Aromático. Los que tenían anillo eran aromáticos, ¿no? Exactamente, yo miro la fenilalanina, veo ese ciclo enorme, ese anillo enorme, y lo primero que pienso es aromático, ¿sí? No polar, aminoácido, no polar, con Con cadena carga. lateral aromática, ¿sí? Carga. Siempre traten de hacer ese caminito para ir interiorizando el poético. Triptófano. El triptófano, muy bien, ¿sí? Este es otro que va a también ser aromático, perfecto, bien, hasta ahí vamos bien. Después, ya clasificamos a los aminoácidos polares con carga neta negativa. Ya clasificamos a los aminoácidos polares con carga neta positiva. Ya hablamos de los aromáticos. Ahora hablemos de los que son, antes de ir a los no polares, quedémonos en los polares y hablemos de cuáles son los polares con carga lateral sin carga, o sea, carga neta cero. ¿Cuáles son para ustedes? Son polares, pero sin carga. ¿Cuáles son polares sin carga? Sin carga neta. La Puede ser glutamina. La glutamina, muy bien. ¿Cuál más? Histidina. Bien. La La serina puede cisteína, ser. la serina y ¿cuál más? Hay una más. Cisteína. La cisteína, muy bien, ¿sí? La cisteína, la serina, la glutamina y me está faltando una. Asparagina.
Muy bien, la asparagina, perfecto, excelente, muy bien, muy bien. Esos son todos los polares, ya hablamos de todos los polares. Ahora, volviendo a los no polares, habíamos profe. hablado de los aromáticos. ¿Cómo? Espere, profe. Los Sí, polares vamos de vuelta. son 5, ¿no? Sí. Dentro de los Serina, polares sin carga glutamina. son 4. Ah, 4. Los polares sin carga son glutamina, Sí, serina, sí, cisteína y sí. asparagina. Bien. Bien, hasta ahí estamos. Igual ahora vamos a ver de vuelta la tablita. Y esos son los polares. Ahora volvamos a los no polares. Habíamos hablado dentro de los no polares que estaban los aromáticos, que eran la fenilalanina y el triptofano. Bueno, ahora, ¿cuáles son los aminoácidos no polares que tienen cadena lateral alifática? Que son alifáticos. Glicina. La cual, perdón, La glicina. la glicina. Muy bien, perfecto. Muy La bien. La ¿Cuál más? metionina. La metionina, excelente. ¿Cuál más? Glicina y La metionina, me leucina faltan puede dos. ser. La leucina, muy bien, tiene una cadena lateral de tipo alifática. Fíjense que son todos carbonos unidos entre sí, eso es alifático. Muy bien. La leucina, ¿y cuál más me está faltando? Una que tiene un grupo, muy bien, la prolina, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, no se preocupen, acá tenemos la respuesta, ¿sí? Para que todos la tengan. Fíjense que es todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Siempre, siempre van a ser más intuitivos los que tengan carga neta, porque uno ve la carga neta y automáticamente piensa que es polar porque le ve la carga, ¿sí? A veces los que cuestan más son los alifáticos, ¿sí? Y los que son polares sin carga. Pero para poder distinguir, siempre recuerden mirar la cadena lateral y los grupos que componen esa cadena lateral, ¿sí? Si yo veo un aminoácido como la leucina, que tiene todos carbonos unidos entre sí, eso es una cadena de tipo alifática, ¿sí? Acá no hay nada de polaridad, ¿estamos? No existe la polaridad en esta cadena. En cambio, si yo veo la serina y miro su cadena lateral y veo un hidroxilo o oxidrilo, como le quieran decir, automáticamente pienso en polaridad, ¿sí? ¿Se entiende la idea? ¿Estamos? Esto es práctica, ¿sí? Es práctica, es sentarse con la guía, es leerla, es empezar a leer, ¿sí? Sin miedo. Esto lo vamos a volver a ver, lo vamos a volver a ver en la clase de aminoácidos y proteínas y vamos a profundizar más en algunos conceptos, así que no se preocupen. ¿Hasta acá alguna duda? Sí. Sí, en aromático también va la tirosina. En aromático va la tirosina, pero ojo con la tirosina. Vuelvo para atrás rápidamente. Ojo con la tirosina, porque ustedes ven un oxidrilo acá y le ponen que es polar. Ojo, ojo con la tirosina porque tiene un anillo aromático. Entonces es no polar. No importa que tenga ese oxidrilo ahí. El aminoácido no tiene carga, es no polar. ¿Estamos? Ojo con eso. Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna cosa? Bien. Sigamos entonces un poquito más. A ver, Vamos profe, una sí, pregunta. sí, Usted dice que la tirosina entonces es no polar, pero que entra entre aromática. aromáticos. Ah, muy bien. ¿Y Ujú. por qué podría ser alinfático? Porque se puede confundir porque No es, está no, 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 ciclado. no. Yo dije que no lo confundieran. No, 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 Ah, no. Alifático no, alifático es otra cosa. Alifáticos son estos que están acá. La prolina, la isoleucina, la metionina. Yo lo que les dije es que no confundan a la tirosina, que es un aminoácido aromático que no tiene carga ni polaridad, sí. ¿sí? Porque cuando uno generalmente ve un oxidrilo, ¿sí? No sé si se ve que lo estoy señalando ahí. Cuando uno ve un oxidrilo, piensa automáticamente en algo que es polar, ¿sí?
pero ojo, porque este aminoácido, a pesar de tener un oxidrilo, tiene un anillo aromático enorme arriba, ¿lo ven? Al anillo. Entonces ese anillo hace, ¿sí?, que este aminoácido, bajo estas condiciones, a pH fisiológico, sea un aminoácido no polar, ¿sí? Un aminoácido no polar, ¿se entendió? Sí. Bien. Bien, vamos a seguir un poquito más. Nosotros, cuando hablamos de aminoácidos, lo primero que se nos viene a la cabeza es proteína, ¿sí? O sea, yo digo aminoácido y ustedes dicen proteína, es automático, pero los aminoácidos también participan, ¿sí?, de otras funciones biológicas que no son exclusivamente, ¿sí?, formar parte de una proteína, ¿sí? Van a ver después, ahora en la cursada y más adelante, ¿sí?, van a ver que también participan, por ejemplo, como neurotransmisores, ¿sí? El ácido gamma-aminobutírico, el GABA, es un neurotransmisor, ¿sí? Un neurotransmisor es una molécula que viaja entre neuronas, ¿sí?, y que permite transmitir información, ¿sí? Cuando vean neurofisio, bueno, el Ahí, GABA va a ser sí, y palabra corriente, ¿no? todo Cuando el vean tiempo van a hablar del GABA. Otro también, la tiroxina, ¿sí? La tiroxina, la hormona tiroidea, no sé si alguna vez escucharon hablar de la tiroxina, ¿sí? Que participa del eje tiroideo, ¿sí? El eje tiroideo, la tiroxina, la T3, la T4, ¿sí? Son hormonas muy importantes, ¿sí?, del organismo que regulan todo el tráfico energético. Tener Esa problemáticas a también nivel de en la tiroides. endocrino, cuando ven fisio, en endocrino van a ver todas estas hormonas, ¿no? Entre ellas la tiroxina. Seguramente, claro, y seguramente van a tocar el tema del hipotiroidismo, hipertiroidismo, seguramente, que son patologías que surgen de tener problemas, ¿sí?, a nivel de estas hormonas. Bien, por otro lado, también pueden participar como intermediarios metabólicos. En esta materia, ¿sí?, cuando comencemos a cursar mucho más adelante, van a ver algo que se denomina ciclo de la urea, ¿sí?, que es un ciclo que tiene como fin eliminar el nitrógeno que puede ser tóxico para el organismo, ¿sí? Dentro de los intermediarios, dentro de las moléculas que participan dentro del ciclo de la urea, nos vamos a encontrar con la ornitina y la citrulina, ¿sí?, que son, ¿sí?, intermediarios metabólicos de esa vía. Después también nos vamos a encontrar con que pueden ser precursores, los aminoácidos, de moléculas más complejas que contienen nitrógeno, porque acuérdense que el aminoácido contiene en su estructura nitrógeno, así que puede aportarlo, ¿sí?, para la síntesis o para formar parte de moléculas más complejas, ¿sí? Por ejemplo, de un lado acá tenemos a la adenina, que la adenina es un nucleótido. ¿Y dónde aparece la adenina? ¿En qué macromolécula? ¿Aparece en los hidratos de carbono? En los ácidos nucleicos. Perfecto, ¿sí? La adenina, ¿sí?, como base nitrogenada porque contiene mucho nitrógeno, como pueden ver en la imagen, ¿sí?, es un nucleótido que forma parte, ¿sí?, de los ácidos nucleicos. Y del otro lado tienen la hemoglobina, el grupo hemo. Fíjense que es toda una estructura sumamente compleja que en su centro tiene un ion hierro. ¿Dónde nos encontramos con la hemoglobina? Sangre. En la sangre, pero ¿dentro de qué está la hemoglobina? ¿Flota en la sangre o va dentro de algo? En los glóbulos rojos. Perfecto, en los glóbulos rojos, en los eritrocitos. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es la función del glóbulo rojo? Transportar el Transportar el oxígeno. oxígeno. Perfecto, exactamente. O sea, una función más que vital, ¿sí? Porque nosotros sin oxígeno no podemos vivir. Así que fíjense que los aminoácidos no solamente forman parte de las proteínas, tienen miles de funciones. Bien, ¿hasta acá estamos?
Bien, entonces tomo un traguito de agua y seguimos. Vamos ahora con la segunda parte de la clase, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la actividad óptica de los aminoácidos, ¿sí? Ustedes seguramente en el CBC o en algún momento habrán hablado de isomería de tipo estructural, ¿sí? Dentro de la isomería de tipo estructural nos podemos encontrar con isómeros de cadena, isómeros de posición, isómeros de función, ¿sí? Pero eso es isomería de nivel estructural. Después nos van a poder comentar con quién la pueden comparar, ¿no es cierto? Este tipo de isomería que van a ver ahora. Sí, sí. Fíjense que los aminoácidos, dentro de lo que es la isomería, van a presentar estereoisomería, ¿sí? Dentro de la estereoisomería nos podemos encontrar con dos tipos, la geométrica y la óptica, ¿sí? La estereoisomería geométrica está relacionada con dobles enlaces, ¿sí? Cis-trans, pero eso seguramente lo deben haber visto en algunas otras macromoléculas que hayan visto durante el curso, ¿sí? En Nosotros, lípidos lo vieron, en los es, ácidos grasos. exactamente. Ese tipo de estereoisomería geométrica de tipo cis-trans lo pueden encontrar en lípidos, en grasas. Ahora nosotros vamos a trabajar con un tipo específico de estereoisomería que es la que presentan los aminoácidos, ¿sí? Que es la estereoisomería óptica. Ahora, fíjense acá, tienen dos imágenes, ¿sí? De dos aminoácidos. Ustedes a primera vista, si miran esas dos imágenes de los aminoácidos, ¿pueden decir que son distintas? O sea, ¿cambia algo en la estructura a lo que el carbono alfa está unido? Sí, la ubicación del grupo amino. Exactamente, pero digamos, exactamente, en el espacio el grupo amino está ubicado en distinto lugar, pero en principio, sí, el carbono alfa está unido a los cuatro mismos grupos, ¿sí? Está unido al amino, al carboxilo, al hidrógeno y a la cadena lateral, y son exactamente iguales. Lo único que va a cambiar es cómo se distribuyen esos grupos en el espacio, perfecto, ¿sí? En este caso, el grupo amino. ¿Se ve la diferencia? Voy de vuelta por las dudas. El carbono, ¿sí? Los dos aminoácidos están unidos exactamente, cada carbono está unido exactamente a los mismos grupos. Lo que cambia es cómo están distribuidos esos grupos en el espacio. Y eso le va a dar una propiedad óptica, ¿sí? A esos aminoácidos. A cómo pueden desviar el plano de luz polarizada. Comparar, por ejemplo, estos dos fórmulas de aminoácidos. ¿A qué les hace acordar? ¿Les hace acordar en algo? Profe, ¿estos serían enantiómeros? Exactamente, muy Gracias. bien. Exactamente, pero ahora, ¿no vieron alguna otra molécula antes que Sí, tuviera los una hidratos de propiedad? carbono. Exactamente, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono presentan una isomería de tipo óptica también, ¿sí? Son estereoisómeros, ¿sí? Entonces fíjense, ¿sí? Que si nosotros hacemos, ¿sí? Esto que estamos viendo acá nosotros son acá abajo que dice D-gliceraldehído y L-gliceraldehído, ¿sí? Esto viene de los hidratos de carbono. Y fíjense que que se determinó por convención, porque esto es una convención, que si el oxidrilo está del lado derecho, vamos a hablar del D-gliceraldehído, y que si el oxidrilo está del lado izquierdo, nos vamos a encontrar en presencia del L-gliceraldehído, ¿sí? Por convención se determinó de esta manera. Entonces, para los aminoácidos se extrapoló esto y terminó siendo igual para los aminoácidos, ¿sí? Si el grupo amino, ¿sí? Se encuentra del lado derecho, estamos en presencia de un D aminoácido, y si el grupo amino está hacia la izquierda, estamos en presencia de un L-aminoácido, ¿sí? ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo, pero las moléculas son diferentes.
En un caso estamos hablando de hidratos de carbono, acá estamos hablando de aminoácidos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Sí, ambos presentan isomería óptica. Exactamente, tanto los hidratos de carbono como los aminoácidos presentan estereoisomería o isomería óptica y entre estos dos son enantiómeros, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué presentan actividad óptica? Porque el carbono está unido a 4 grupos diferentes, ¿sí? El carbono, para poder tener actividad óptica, tiene que estar unido a 4 grupos distintos, ¿sí? Por eso podemos hablar de un D-aminoácido y de un L-aminoácido. Si yo miro a la glicina tiene actividad óptica. Mm, ¿No? No. Porque no tiene 4 grupos. ¿Por qué no? Porque solo tiene 3 grupos diferentes. Exactamente, ¿sí? El carbono alfa está unido a 2 hidrógenos. Para poder tener actividad óptica, el carbono tiene que estar unido a 4 grupos diferentes, ¿sí? 4 grupos diferentes. El carbono tiene 4 enlaces, ¿sí? Para poder tener actividad óptica tiene que estar unido a 4 grupos diferentes. En el caso de la glicina, está unido a 2 hidrógenos, así que la glicina no tiene actividad óptica, ¿sí? Y una preguntita más. Las proteínas en nuestro organismo, ¿por qué tipos de estereoisómeros está formado? ¿Por D-aminoácidos o por L-aminoácidos? ¿Saben? ¿Tienen idea? ¿Vieron que D. cuando... Por L. Muy bien, ¿sí? Solamente los isómeros L son constituyentes de las proteínas, ¿sí? Los D son los hidratos de carbono. Ojo con eso, ¿sí? Los aminoácidos tienen isómeros D e isómeros L. Solamente los isómeros L forman parte de las proteínas. En el caso de los hidratos de carbono son los isómeros D. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Esto es importante y ténganlo en cuenta. Solamente los isómeros L son los constituyentes de las proteínas, únicamente, ¿sí? No hay isómeros D. Lo digo por las preguntas de examen, ojo con las palabras, ¿sí? Solamente es únicamente, únicos constituyentes, ¿sí? No es que puede haber algún isómero D dando vueltas por ahí. ¿Mm? Bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió? Perfecto. Genial. Bien. André, ¿algo que te gustaría agregar? No, le contestaba recién acá a Rómulo, porque él decía que tiene que haber un carbono asimétrico. Claro. Sí, para que haya actividad óptica tiene que haber un carbono asimétrico. Claro. Y es este. un carbono asimétrico es aquel que está unido a 4 átomos o grupos de átomos diferentes. Exactamente. ¿Sí? Ahí tienen ustedes en el aminoácido un carbono unido a un grupo ácido, a un grupo amino, a un hidrógeno y a la cadena lateral R, propia de cada aminoácido, como estuvimos viendo recién. Exactamente. O sea, decir que un carbono es asimétrico es decir que el carbono está unido a 4 grupos diferentes, ¿sí? Que era lo que veníamos hablando hasta ahora. Pero perfecto porque es otra manera de decirle y lo pueden encontrar así. Lo van a encontrar así en la guía o cuando estudien, ¿sí? Carbono asimétrico es un carbono que está unido a 4 grupos distintos y por ende tiene actividad óptica. Bien. Y vamos ahora sí a la tercera parte de la clase, ¿sí? En donde ahora vamos a hablar, nosotros ya vimos las generalidades de los aminoácidos, vimos la clasificación de los aminoácidos, después vimos todo lo que tiene que ver con su actividad óptica y ahora por último vamos a repasar o vamos a ver cuáles son sus propiedades ácido-base, ¿sí?
Ya de por sí el nombre les dice que en la molécula va a haber un grupo ácido y un grupo amino, un grupo básico, porque la molécula se llama aminoácido. Así que les habla de que tiene propiedades tipo ácido-base. Bien, como les venía diciendo, el aminoácido en su estructura presenta un grupo amino y un grupo carboxilo, o sea, presenta en la misma molécula un grupo básico y un grupo ácido, ¿sí? Por ende, se dice que los aminoácidos tienen carácter anfótero, ¿sí? Anfótero. Anfótero significa que en la molécula tiene grupos básicos y ácidos, ¿sí? Grupos amino y grupos carboxilo. Por favor, tengan en claro eso, porque después se les confunde. Anfótero con anfipático. Sí, ¿Eh? sí, Entonces, es importante. polar, no polar. Anfótero, ácido base. Ujú. Sí, por favor. Suenan parecidos, pero no es lo mismo. Sí, por eso se los repito varias veces. ¿Sí? Anfótero, tienen el mismo grupo, tienen en la misma molécula grupos ácidos y grupos básicos. Fíjense que el grupo amino de un aminoácido se puede comportar como una base, ¿sí? ¿Por qué se puede comportar como una base? Porque puede captar protones, ¿sí? Toda aquella molécula, ¿sí? O todo aquel grupo, ¿sí? Que puede aceptar protones, se lo considera una base, ¿sí? Fíjense que el grupo amino se puede protonar, ¿sí? Por otro lado, el grupo carboxilo, el grupo carboxi, se comporta como un ácido. ¿Por qué se comporta como un ácido? Porque puede ceder protones, ¿sí? El grupo carboxilo siempre cede los protones, los grupos ácidos siempre dan el hidrógeno, el protón, ¿sí? Nosotros le decimos protón a ese hidrógeno, ¿sí? Puede ceder un protón. Entonces acuérdense, el grupo amino capta protones, los acepta, ¿sí? Puede tomar hidrógenos, entonces es una base, ¿sí? El grupo carboxilo es un ácido porque puede ceder el protón, ¿sí? Bien. Ahora, los iones son dipolares, ¿sí? Los aminoácidos son moléculas dipolares, son iones dipolares. ¿Por qué? Porque pueden tener carga negativa y positiva, ¿sí? Pero, ¿sí? En disolución significa cuando están puestos adentro de una solución, ¿sí? Por eso la disolución, a pH neutro, ¿sí? A un pH de este estilo, se pueden transformar en iones dipolares o suiterión, ¿sí? En donde el aminoácido adquiere una carga negativa a través del grupo carboxilo y una carga positiva a partir del grupo amino. ¿Por qué? Porque a pH neutro el grupo amino puede aceptar un protón y a pH neutro el grupo carboxilo puede ceder, ¿sí? Puede entregar un protón al medio. Entonces, ¿sí? El grupo carboxilo queda cargado negativamente y el grupo amino queda cargado positivamente. Por eso son iones dipolares o suiterión. Es la misma forma, o sea, son dos formas distintas de decir lo mismo. Pueden decir que es un ion dipolar o un suiterión, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, cuando el grupo amino consigue otro hidrógeno, por así decirlo, se Sí. vuelve bipolar. Adquiere una carga positiva, sí, perfecto. Y el grupo hidroxilo, estamos hablando a pH neutro. Yo tengo el aminoácido y tengo una solución acá, me imagino un tachito que tiene una solución a pH neutro, ¿sí? Yo agarro ese aminoácido y lo pongo adentro de esa solución. Un aminoácido en una solución a pH neutro adquiere esta doble carga. El grupo amino se protona con carga positiva, el grupo carboxilo se disocia, pierde su hidrógeno y adquiere carga negativa, ¿sí? Entonces se transforma en un ion dipolar. ¿Se entiende? ¿Por qué ion dipolar? Porque tiene dos cargas distintas, ¿sí? Por eso dipolar.
¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? Bien. Ahora, una cosa que es muy importante y que esto lo tienen que saber es que, como venimos diciendo desde el principio, la carga que tenga un aminoácido, la carga, ya sea positiva o negativa, el tipo de carga que tenga, ¿sí? Va a depender del pH, ¿sí? Del medio donde se encuentra. ¿Se acuerdan que desde que estoy explicándoles la clasificación siempre les digo, esta clasificación es a pH fisiológico. Si yo cambio el pH, cambia todo. ¿Por qué? Porque la carga que tenga un aminoácido va a depender del pH del medio, ¿sí? Va a depender si estamos en un medio ácido, en un medio básico, en un medio neutro, no es lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí. Cualquier cosa me paran. Bien, entonces vamos a ver que dependiendo de el pH donde se encuentre un aminoácido, ¿sí? Va a ser la carga que adquiere. Si ustedes se fijan en esta imagen, en donde va variando el pH, van a ver que este aminoácido en particular va a ir adquiriendo distinta carga. Fíjense, ¿sí? Que si vamos desde en un momento a pH 6, ¿sí? Va a estar, ¿sí? Va a ir variando según el pH, la carga que tenga, ¿sí? Y ahora vamos a definir bien qué es el punto isoeléctrico, ¿sí? El punto isoeléctrico es un valor de pH en el cual la carga del aminoácido es cero, ¿sí? El punto isoeléctrico es un valor de pH al cual el aminoácido tiene carga cero, ¿sí? Y es particular de cada aminoácido, ¿sí? Cada aminoácido va a tener un punto isoeléctrico diferente. ¿Sí? Fíjense, acá nosotros tenemos, como para que se ubiquen, ¿no? El tema de la ionización de los aminoácidos y cómo influye el pH del medio en la carga del aminoácido. Vamos a imaginarnos que tenemos, ¿ustedes ven el cursor mío? Sí. Ustedes, bien. Ustedes imagínense acá, estamos en el ion dipolar. Tenemos un aminoácido que tiene carga neta cero. ¿Por qué tiene carga neta cero? Porque el grupo amino tiene una carga positiva y el grupo carboxilo tiene una carga negativa. Por ende, si sumamos positivo más negativo, el resultado es cero, ¿sí? La carga neta de este aminoácido es cero. Ahora vamos a imaginarnos que a este aminoácido, que está con carga neta cero, lo pasamos a un medio que es muy ácido. Medio muy ácido. Si un medio o una solución es muy ácida, ¿tiene muchos o pocos protones? ¿Muchos o pocos hidrógenos? Pocos. Poco. ¿Un medio ácido? Un medio ácido. pH muy bajito. Si el pH es muy bajo, ¿cómo es la cantidad de protones que hay en el medio? ¿Cuántos hidrógenos hay? Muchos, ¿sí? Hay muchos. Claro, ustedes siempre acuérdense que el pH es inversamente proporcional a la concentración de protones del medio. Cuanto más alta es la concentración, cuanto más es la cantidad de protones que hay en el medio, más bajo es el pH. Y cuanto más bajo es el pH, más fuerte, ¿sí? Es ese ácido. Acá si estamos hablando de que es un ácido fuerte, estamos hablando de que hay muchos protones y que el pH es muy bajo, por ahí estamos hablando de un pH de 2, ¿sí? Un pH de 3. Bien. Si nosotros tenemos muchos protones, el aminoácido en ese medio, ¿sí? Va a, por un lado, tener protonado el grupo amino, obviamente. El grupo amino va a tener carga positiva. Pero el grupo carboxilo, ¿qué le va a pasar? Como hay tantos hidrógenos en el medio, ¿sí? Él se va a quedar con su hidrógeno, no se lo va a dar al medio, ¿sí? Así que va a estar sin carga, ¿sí? Porque tiene su hidrógeno unido. Entonces, el aminoácido en este medio va a tener una carga positiva,
¿sí? ¿Por qué? Porque el grupo amino está protonado y el grupo carboxilo no se disoció, ¿sí? Sigue teniendo su hidrógeno unido, no tiene carga. ¿Me entienden? ¿Entienden la idea? Bien. Y por otro lado, ¿sí? Tenemos a los aminoácidos. Si nosotros agarramos un aminoácido que tiene carga neta 0 y lo llevamos a un medio alcalino, ¿sí? ¿Qué significa un medio que es alcalino? ¿Tiene pocos protones o muchos protones? Pocos. Pocos protones. Entonces, si yo paso un aminoácido a un medio que tiene pocos protones, podemos estar hablando, por ejemplo, de una solución de pH 10, de pH 12. Si yo llevo a un aminoácido a un medio que tiene pocos protones, van a pasar dos cosas. Uno, el grupo amino no se va a protonar, no va a tomar un hidrógeno del medio porque no hay muy pocos. Y por otro lado, como hay pocos hidrógenos en el medio, el ácido va a ceder su protón, lo va a dar al medio. Entonces, el aminoácido va a adquirir una carga negativa neta. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Sí. Lo repito por las dudas de vuelta. Si yo pongo un aminoácido en un medio muy alcalino, en un medio donde hay pocos hidrógenos, el grupo amino no va a poder tomar un hidrógeno del medio porque casi no hay, entonces no se va a protonar, no va a adquirir carga positiva. Y por otro lado, el grupo carboxilo va a ceder su hidrógeno y se va a quedar con una carga negativa, ¿sí? Entonces el aminoácido adquiere carga negativa, neta, ¿sí? Entonces fíjense cómo un mismo aminoácido a distintos pHs cambia su carga. No es lo mismo un aminoácido a pH 2 que a pH 10, ¿sí? La carga varía. Por eso siempre les digo que es importante hablar de clasificación de aminoácidos a pH fisiológico, ¿sí? Bien, ¿hasta acá me siguieron? Sí. Bien, buenísimo. Entonces ahora volvamos al punto isoeléctrico. Yo les dije que es muy importante, ¿sí?, el pH del medio donde se encuentra el aminoácido para definir qué carga tiene. Si no tiene carga, si tiene carga y si tiene carga, si es positiva o negativa. Entonces, nosotros podemos definir para cada aminoácido algo que se llama punto isoeléctrico, ¿sí? Punto isoeléctrico. Y que ya se los venía adelantando de antes, el punto isoeléctrico es un valor de pH, ¿sí?, en el cual el número de las cargas positivas y negativas del aminoácido se igualan. Y si yo tengo la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas, ¿cuál va a ser la carga neta del aminoácido? Nula. Cero. Exactamente. Entonces, la carga neta del aminoácido va a ser 0, ¿sí? Porque tengo tanta cantidad, supongamos, el aminoácido a ese valor de pH va a tener 5 cargas positivas, 5 cargas negativas, ¿sí? Si yo eso, como se igualaron, como tengo igual cantidad de cargas positivas que de negativas, tengo carga neta igual a 0. Y como les venía diciendo, es característico de cada aminoácido. Por ende, ¿sí?, puedo identificar a un aminoácido por su punto isoeléctrico, ¿sí? Cuando uno está trabajando en el laboratorio o en la vida en general, uno a veces no sabe con qué aminoácido, por ejemplo, puede pasar, con qué aminoácido está trabajando. Supongamos que se me mezclan las botellas de aminoácidos, ¿sí? Entonces no sé cuál es cuál. Bueno, una manera de identificar un aminoácido es definiendo o determinando su punto isoeléctrico, que no es más que el valor de pH al cual sus cargas positivas y negativas se igualan. Entonces su carga es 0, ¿sí? Bien, entonces ahora viene la gran pregunta, bárbaro.
Yo les dije que el punto isoeléctrico es característico de cada aminoácido, pero ¿cómo lo determinamos? ¿Hasta acá entendieron lo que es el punto isoeléctrico? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a cómo lo calculamos a ese punto isoeléctrico, ¿sí? Yo agarro un aminoácido y digo, bárbaro, quiero saber el punto isoeléctrico para saber qué aminoácido es. Bien. Entonces, o por ejemplo, yo sospecho que es la alanina, bueno, yo sospecho que es. Determino su punto isoeléctrico y confirmo que se trata de la alanina, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con la alanina porque la alanina es un aminoácido más simple y solamente contamos con un solo grupo amino y un solo grupo carboxilo, ¿sí? A medida que se complejiza la molécula, también se complejiza el estudio. La alanina es un aminoácido monoamino monocarboxilo, o sea, tiene un grupo amino, un grupo carboxilo, ¿sí? Entonces, yo para poder determinar, ¿sí?, cuál es el punto isoeléctrico de la alanina, puedo hacer algo que se determina o que se denomina curva de titulación, ¿sí? En una curva de titulación, lo que uno va a hacer, ¿sí?, es tener al aminoácido disuelto en una solución muy ácida, ¿sí? Una solución que tiene un pH muy bajo, ¿sí? Arrancamos desde un pH muy bajo. ¿Qué significa pH bajo? Que tengo muchos hidrógenos en el medio, ¿sí? Es muy ácido. Entonces, yo tengo al aminoácido en ese medio. En ese medio, el aminoácido va a estar cargado positivamente. ¿Por qué? Porque hay muchos hidrógenos. Entonces, el grupo amino va a estar protonado, ¿sí? El grupo amino va a tomar un hidrógeno del medio y el grupo carboxilo no va a perder su hidrógeno, lo va a retener. Entonces, la molécula va a tener una carga positiva neta. Eso es el comienzo. Ahora, ¿yo qué voy a hacer en la titulación? Voy a ir agregando una solución básica, ¿sí? Una solución básica, una solución que tenga muchos oxidrilos, ¿sí? Pocos protones y muchos oxidrilos. Y lo voy a ir agregando de a poco y voy a ir viendo cómo aumenta el pH, ¿sí? A medida que va avanzando la titulación, va aumentando el pH, o sea, van disminuyendo la cantidad de hidrógenos y van aumentando la cantidad de oxidrilos, ¿sí? Se va pasando de una solución ácida a una solución básica. Por eso el pH va aumentando. Fíjense que pasamos de un pH de prácticamente 0 a un pH de 10, que es un montón. Entonces, yo lo que voy a ir viendo o lo que voy a buscar es el famoso salto, ¿sí? Ahora vamos a ver si es cuando uno titula busca lo que se llama el salto de la curva, ¿sí? Vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Yo tengo entonces el aminoácido protonado con carga positiva porque lo tengo en un medio muy ácido. Y empiezo a agregar base, empiezo a agregar oxidrilos. Entonces el pH empieza a aumentar. ¿Y qué es lo que va a ir pasando? Como voy cambiando el pH, también va cambiando la carga del aminoácido. Entonces fíjense que vamos a llegar a un punto, ¿sí?, en donde va a haber dos especies del aminoácido, ¿sí? Porque como voy agregando base de a poco, como voy agregando solución básica de a poco, el aminoácido no cambia todo de golpe. Entonces vamos a tener una parte del aminoácido de una forma y una parte del aminoácido de otra forma, ¿sí? Vamos a ir pasando de un aminoácido, ¿sí?, que tiene carga neta positiva a un aminoácido que tiene las dos cargas, tanto positiva como negativa, que es lo que a nosotros nos interesa. Nos interesa saber el pH al cual el aminoácido tiene carga 0, que es esta especie, la que tiene las dos cargas. Voy a ir agregando, voy a seguir agregando base hasta que la especie mayoritaria, ¿sí?, hasta que todo el aminoácido
se transforme, por decirlo de alguna manera, y pase a tener dos cargas. Se transforme en un aminoácido que tenga carga neta 0. Fíjense que cuando la curva salta, ¿sí?, el aminoácido adquiere carga 0. Todo el aminoácido, todas las moléculas del aminoácido tienen carga positiva y carga negativa, ¿sí? Fíjense que el salto se produjo a un determinado pH que después vamos a calcular, ¿sí? Entonces, después de que estuvo este salto, yo sigo agregando base, sigo agregando base, sigo agregando base, hasta que llego a otro punto importante de equilibrio en donde el aminoácido está en dos formas. Una forma, la que tiene dos cargas, tiene carga 0. Y la otra forma es la que tiene carga negativa, ¿sí? Porque estamos en un medio que es muy básico. Fíjense que estamos en un pH casi de 10. Entonces el aminoácido va a estar en esta forma, en donde va a tener solamente la carga negativa. Y vamos a seguir agregando base hasta que lleguemos al final, en donde todo el aminoácido tiene solamente carga negativa, porque nos encontramos en un medio muy básico, un medio sin protones, sin hidrógenos. Entonces, el grupo amino, no está protonado y el grupo carboxilo tiene carga negativa, ¿sí? Eso es titular un aminoácido. Ir viendo cómo va variando, ¿sí?, la carga del aminoácido a medida que yo le voy agregando una base. Pero no termina ahí. Todos estos resultados se grafican y después se tiene que hacer un cálculo, ¿sí? Un cálculo a partir del cual yo puedo averiguar finalmente cuál es el pH al cual el aminoácido tiene carga neta 0, o sea, el punto isoeléctrico. ¿Sí? ¿Se entendió? Es un montón de información, pero ¿se entendió más o menos la idea? Igualmente, Ro, hay que decirle que estos valores que figuran ahí, como PK1, PK2, punto Sí, isoeléctrico, es otra cosa que tampoco tienen que memorizar, no, porque eso no para está nada. tabulado, está todo en tablas. Si lo quieren saber, Exactamente. agarran una tabla. Exactamente. Nosotros les estamos contando cómo se determina un punto isoeléctrico, pero ustedes bajo ningún concepto van a tener que calcular ningún punto isoeléctrico. Lo que sí es importante es que entiendan de dónde sale, porque si no, no Y tiene... lo importante también es reconocer cómo se pueden comportar los aminoácidos según cambie el pH del medio. Porque cuando veamos proteínas, vamos a ver que el pH del medio afecta la actividad de la proteína. ¿Y por qué Exactamente. afecta la actividad de la proteína? Justamente porque toma protones o cede protones y eso cambia, ¿no es cierto?, la carga que puede tener una proteína. ¿De qué depende la carga de una proteína? Depende del grupo amino terminal, del grupo carboxilo terminal y de la ganancia o pérdida de protones que pueden tener los grupos, las cadenas laterales, los grupos R. Y eso puede hacer que pierda la función la proteína. Exactamente, ¿sí? Una pregunta. Sí, Cuando la solución es básica, sí. ¿va a haber más o menos protones? Cuando la solución es básica, estás hablando de un medio o de una solución que tiene pocos protones y muchos oxidrilos. Esa es la definición de un pH básico. Ustedes acuérdense que el pH se define como menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. Entonces, como tiene un menos adelante, como es menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos, cuando los hidrógenos están en mucha cantidad, el pH es muy bajo. El pH es 1, 2, 3, 4. En cambio, cuando la cantidad de hidrógenos que hay en el medio es muy poquito, es al revés. El valor de pH es muy alto.
¿Se entiende? Entonces vas a encontrarte con pHs de 9, de 10, de 11. ¿Se entiende la idea? O sea, entonces cuando se aumenta el pH, o sea, Cuando, la parte de equilibrio va a haber una parte de carga negativa y la otra de las dos cargas. claro, cuando vos pones a un aminoácido vamos de vuelta para atrás a este, permiso, muevo un cachito la diapo. Vamos de vuelta a esta que me parece la más visible, la más visual. Vamos de vuelta con eso. Yo tengo un aminoácido que tiene carga neta 0 y está en forma de ion dipolar. ¿Por qué? Porque el grupo amino tiene carga positiva y el grupo carboxilo tiene carga negativa. Ahora, yo agarro ese aminoácido y lo paso a un medio alcalino, o sea, lo paso a un medio que tiene pocos protones, no hay protones, hay pocos protones y muchos oxidrilos, muchos hidroxilos, ¿sí? Muchos OHs. ¿Qué es lo que le va a pasar al aminoácido en un medio de ese estilo, en una solución así? El grupo amino no va a poder tomar del medio un hidrógeno porque hay muy poco o prácticamente no hay. Entonces no va a tomar carga positiva porque no tiene un hidrógeno para tomar, no tiene hidrógenos. Por otro lado, como el carboxilo es generoso y como hay pocos hidrógenos en la solución, él en su generosidad decide dar ese hidrógeno, lo da ese hidrógeno al medio, lo da ese hidrógeno a la solución porque hay pocos hidrógenos. Entonces, como pierde el hidrógeno, adquiere carga negativa. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, gracias. Entonces, bien, perfecto. Entonces voy por buen camino. Entendí bien. Entonces, el aminoácido al final tiene carga negativa, solamente negativa. La carga neta es negativa. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Estamos? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda más con esto? Porque podemos contestarla. Pueden escribir por el chat si no quieren hablar también. No, por el chat no escribieron nada. ¿No? Bueno. Si tienen alguna duda, no se animan, también hay otros canales de comunicación y también obviamente va a estar la clase que vamos a tener más adelante en la cursada. Bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió? Lo de la curva de la alanina la curva de titulación de la alanina es un poco para que entiendan la importancia del pH a la hora de modificar la carga que tenga el aminoácido, ¿sí? Entonces, si yo tengo un aminoácido y lo pongo en una solución con muchos hidrógenos, no va a tener la misma carga que si yo pongo el aminoácido en una solución que tiene pocos hidrógenos, ¿sí? Les pido, por favor, que los conceptos de pH, de solución ácida, de solución básica, lo repasen, porque esas cosas se ven en el CBC. Y nosotros durante la cursada lo vamos a dar como por sabido, ¿sí? Igualmente que los grupos químicos. Si yo hablo de carboxilo, hablo de amino, hablo de sulfidrilo, hablo de cetona, hablo de aldehído, ustedes tienen que saber a qué grupos químicos me estoy refiriendo. No lo vamos a volver a ver a eso. Bien. Entonces ahora vamos, tomo un traguito de agua. Vamos, por último, a hablar un poquito de cómo hacemos en el laboratorio cuando estamos investigando o estamos trabajando para separar e identificar aminoácidos y proteínas, ¿sí? Hay una técnica, no sé si la habrán escuchado hablar, que se llama electroforesis, que lo que va a hacer, ¿sí?, es separar, nos va a permitir, si yo por ejemplo tengo una solución con aminoácidos todas mezcladas, y yo pongo esa mezcla en este aparato, ¿sí?, me va a permitir separarlos, ¿sí? Fíjense que dice, ¿cómo las va a separar? ¿Cuál va a ser la forma en que los separe?
se va a basar en la capacidad que tienen las moléculas, ¿sí?, de adquirir una carga determinada, una carga eléctrica determinada, según el pH del medio en que se encuentran disueltas. Entonces, ¿cómo va a ser la técnica? Yo tengo esto que se llama cuba, es como un tupper. ¿Vieron los tupper en casa? Un tupper, bueno, parecido, no igual. Entonces, esto se llama cuba electroforética, va a tener un líquido, no sé si se llega a ver que hay como una especie, como pareciera agua, pero en realidad es una solución a un pH determinado, ¿sí? Y lo que yo voy a poner acá arriba es un papelito, ¿sí? Un papel que se va a impregnar, que se va a mojar con la solución que tiene un pH específico, ¿sí? Esta solución que yo pongo acá, que parece agua, puede tener, por ejemplo, no sé, un pH de 3. Y yo voy a poner una mezcla de aminoácidos en este papelito, ¿sí?, que esté impregnado con esa solución a pH 3. Entonces, los aminoácidos se encuentran, por ejemplo, en un medio, en una solución que tiene pH 3. Si tiene pH 3 es un pH que tiene mucha cantidad de hidrógenos, un medio ácido. Y entonces, lo que yo voy a hacer es aplicar una carga eléctrica, por eso electroforesis. Voy a hacer que los aminoácidos que adquirieron una determinada carga a un pH, en este caso 3, corran a través de una carga eléctrica. Algunos aminoácidos, vieron que cuando uno hace correr, cuando uno aplica electricidad, uno siempre tiene un polo positivo y un polo negativo. Los aminoácidos que a pH 3 tengan carga negativa van a correr hacia el polo positivo. Y los aminoácidos que tengan carga positiva van a correr hacia el polo negativo, ¿sí? O sea, siempre va a ir, siempre mismas cargas se repelen, diferentes cargas se atraen, ¿sí? Entonces, yo hago que el aminoácido esté en una solución a un determinado pH y lo hago correr con electricidad. Los aminoácidos que sean positivos van a ir hacia el polo negativo, los aminoácidos que sean negativos van a ir hacia el polo positivo. ¿Mm? ¿Se entendió eso? ¿Sí, no? ¿Lo puedo explicar de vuelta? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Bien. sí. Bien. Yo lo conocía, pero no, en realidad como con los aminoácidos, como una cuba electrolítica, pero esa traspasa algo de metales, atracción de metales. Sí, seguramente, claro, ustedes en el CBC deben haber visto pilas, cubas electrolíticas, otras cosas. Esto Es lo mismo aplica, como claro, aminoácidos. esto aplica la electricidad como un medio para poder separar moléculas, ¿sí? También se pueden separar proteínas, pero por ahora me conformo con que entiendan lo de los aminoácidos, ¿sí? Sí. Bien, entonces, vamos a Fíjate, ver. comentales ahí que la movilidad depende tanto del peso molecular del aminoácido como de la carga eléctrica, de las dos cosas. Aquellos aminoácidos que tengan menor peso molecular se van a desplazar más que los que tengan menor peso molecular, por ejemplo. Exactamente. ¿Cómo va a pasar con una proteína? Sí, exactamente. O sea, lo que yo les expliqué primero es cómo se van a mover según la carga eléctrica. Si son positivos, van a ir al polo negativo. Si son negativos, van a ir al polo positivo. Pero cuánto se muevan hasta el polo, cuánto se puedan trasladar, ¿sí? La cantidad de camino que puedan hacer va a depender de su peso, ¿sí? Si son muy pesados, van a moverse menos. Si son menos pesados, se van a mover más. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? Después igualmente lo vamos a volver a ver. Sí, profe. Vamos a cerrar con un pequeño ejercicio, ¿sí?, en donde tenemos como si fuera la cuba electroforética, ¿sí? Como si fuera la cuba, como si fuera el papelito en donde tenemos los aminoácidos, ¿sí?
y nosotros tenemos una mezcla de 4 aminoácidos: alanina, arginina, serina y ácido aspartico. Cada aminoácido va a tener su punto isoeléctrico, o sea, un pH al cual su carga neta es 0. Por debajo de su punto isoeléctrico, o sea, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ir con el ejemplo de la alanina. La alanina tiene un punto isoeléctrico de 6. Eso significa que a pH 6 su carga neta es 0. Si yo pongo a este aminoácido a un pH más bajo de 6, por ejemplo un pH 3, ¿qué carga va a adquirir? ¿Positiva o negativa? Si yo lo pongo en un medio más ácido. ¿Positiva? Exactamente, positiva, exactamente. Y si yo pongo a la alanina en un pH mayor a 6, o sea, más básico. Negativo. Negativo. Exactamente, exactamente. Si yo pongo a la arginina, ¿sí?, que tiene un punto isoeléctrico de 10, casi 11, en un medio de 3, de pH 3, ¿qué carga va a adquirir? ¿Positiva o negativa? ¿Positiva? Positiva, perfecto. Si yo a la serina la pongo en que tiene un punto isoeléctrico de 5,7, la pongo a un pH de 3, ¿qué carga va a tener? Positiva también. Exactamente. Estos 3 aminoácidos, la alanina, la arginina y la serina, van a adquirir carga positiva a un pH de 3. Pero el ácido aspartico, Negativa. el ácido aspartico, Porque no. exactamente, muy bien, carga negativa, porque su pH, su carga neta 0 es a 2,9. Si yo lo pongo en un pH de 3, adquiere carga negativa. Perfecto, excelente. Entonces, si sabemos que a un pH de 3, estos 3 aminoácidos adquieren carga positiva, ¿para qué lado? Fíjense que el ácido aspartico prácticamente tiene el punto isoeléctrico en el pH en el cual está trabajando. Así que muy poco del ácido aspartico se va a ver disociado. Están prácticamente en el punto isoeléctrico. Sí. ¿Se moverá el ácido aspartico en una corrida electroforética o quedará en el punto de siembra? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se va a mover mucho o prácticamente casi no se va a mover? Casi nada. Casi nada, ¿no? Son muy poquitos. ¿Y el resto, los otros 3 aminoácidos, hacia qué polo van a correr? ¿Hacia el negativo o hacia el positivo? Hacia el negativo. Exactamente, porque como van a tener carga positiva, van a correr hacia el polo negativo. ¿Cuánto van a correr? Va a depender de 2 cosas: su carga positiva, ¿sí?, y el peso molecular de cada uno, ¿sí? O sea, todos van a correr hacia el polo negativo. Cuánto corran, cuánto se desplacen, va a depender de otras variables también, de la carga eléctrica y del peso molecular. ¿Sí? ¿Se entendió? Espero que sí. Es algo que van a tener que masticar todavía un poquito por ahí. Sí, totalmente. Esto es como una primera aproximación, y después claro, después en la cursada lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a charlar. Lo bueno es que ustedes ya lo vieron ahora, entonces ustedes ya pueden entrar en contacto con el material y el día de la clase, cuando toque, sacarse las dudas. Sí, es que surgen más. Bueno, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar de esto, Andrea? No, era eso, que tuvieran en claro para dónde corrían, ¿no? Si van para un lado o para el otro.
Perfecto. Bueno, entonces, muy bien, hemos llegado al final de la presentación. ¿Alguna duda de alguna diapositiva antes que deje de compartir? ¿Algo? ¿No? Ok. Profe, Sí, yo quiero saber algo nada más. Capaz que sea muy poco, pero lo pregunto igual. Yo comprendo todo lo que usted dijo. Pero sí. un ejemplo, si mi pH es 6, ¿no? Y necesito llevarlo a un pH 3, simplemente resto y entonces veo en qué medio me queda. Vos siempre tenés que tomar que tu pH neutro es tu punto isoeléctrico, ¿sí? Sí, Por ejemplo, para la alanina, su carga sí, neta 0, su pH neutro es 6. sí. Entonces, si yo llevo al aminoácido a un pH de 3, va a ser un medio ácido para ese para esa molécula, para la alanina, va a ser un medio ácido, por ende va a adquirir carga negativa. Pero fíjate que en otra situación, el ácido aspartico tiene un punto isoeléctrico, o sea, un pH, en donde su carga neta es 0 a pH 2,9. Entonces, a pH 3 está Lo que pasa prácticamente es sin que, moverse. perdón, no lo alcanzaba a leer por las cosas que hay abajo. Ah, ok. Sí. Pero me imagino que es negativo, pues ya Sí, habíamos dicho que tiene carga negativa. si por ejemplo, si el ácido aspartico tiene un punto isoeléctrico de 2,9 y yo lo hago correr a un pH de 6, es un pH totalmente básico para el aspartico. Quedaría Entonces, 8,9. ¿Se claro, sumaría a eso o se restaría? A eso voy. no, 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 no es que, o sea, a ver, vos no sé bien a lo que te referís con sumar o restar. Vos Usted me tenés, dice que sí, el ácido glutámico es de un pH de 2,9. Entonces, el punto después, isoeléctrico es el punto 2,9, es sí. ok. Bien, bueno, este hay que llevarlo a ¿cuánto? A 8. Si uno, por ejemplo, quiere hacerlo, o sea, todo depende de cómo vos armes tu experimento. Si vos pones el ácido aspartico en un medio que tenga pH 8, el ácido aspartico va a tener carga negativa. Por ende, va a correr hacia el polo positivo. Sí, ¿Sí? exacto. Si yo Pero quiero se suma trabajar, o se resta. eh, Se suma ahí. claro, no es ni En que se este suma ni caso que lo se, sumamos. sí, o sea, no es ni que se suma ni que se resta, no tenés ni que sumar ni restar nada. Vos tenés que ver cuál es tu punto isoeléctrico y en dónde pusiste, o sea, vos Ok, sabés que el ácido, pruebo con esta explicación. Vos sabés que el pH al cual el ácido aspartico tiene carga neta 0 es, vamos a redondearlo en 3, es 3, ¿sí? Entonces, si sí, vos sabés que tu aminoácido tiene un punto isoeléctrico de 3, pero vos eso lo sabés, ¿sí? Tu aminoácido vos después agarrás y lo pones adentro de un medio que tiene pH 8. No tenés que sumar nada, vos simplemente tenés que ver que tu pH, que tu aminoácido, que tiene un punto isoeléctrico de 3, lo pusiste en un medio de pH 8. Por ende, como el pH donde pusiste el aminoácido es mayor que el punto isoeléctrico, va a tener una carga negativa. Ese es el razonamiento Igual, que tenés que hacer. Yo te diría, porque nosotros Sí, no vamos a entrar en eso, sí, sí, exacto. Lo no, había dicho antes. justamente tanto el aspartico como la arginina tienen sí, grupos aminos y carboxilos sí, adicionales. Y eso hace también que se comporten de una manera diferente. Tenemos que empezar a jugar con los grupos aminos y carboxilos del grupo R. Nosotros, para no complicarle la existencia, lo único que decimos es, ¿qué pasa con un aminoácido? Monoamino, monocarboxilo. Y manejarnos simplemente qué pasa con un aminoácido en su punto isoeléctrico. Porque obviamente cuando nos empecemos a mover en función de los valores de pH del medio, los grupos amino y carboxilo de las cadenas laterales van a empezar a tener peso. ¿Sí? Por Sí. eso solamente
aténganse a ver qué pasa con el punto isoeléctrico. Ahí tiene carga cero, ¿sí? Tomen eso. ¿Y qué pasaría si yo tengo un pH más alto, donde la cantidad de oxidrilos es mayor? O un pH más bajo, donde la cantidad de protones es mayor. Pero tanto la arginina como el ácido aspartico van a tener un comportamiento particular. ¿Por qué? Porque la arginina tiene un amino extra en el grupo R y el aspartico tiene un carboxilo extra en el grupo R. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, y no sé si se entendió lo que yo te había dicho antes, no sé quién me estaba No sé, hablando. no te escucho, Ro. ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha? Ahora sí te escucho. Ah, que no sé quién me estaba hablando recién que consultó, no sé si se entendió lo que le expliqué, que no tiene ni que sumar ni que restar nada, simplemente tiene que fijarse cuál es el punto isoeléctrico y a partir de ahí definir si está en un medio básico o ácido para ver cuál es la carga que toma el aminoácido. ¿Se entendió? Exactamente. Buenísimo. Y si no, después lo pulo. Si no, después, ¿cómo? Lo pulo, lo veo. Sí, totalmente. Míralo tranquila, después en la clase más adelante lo vamos a volver a ver, así que pueden Porque hacer en todas las preguntas. realidad, sí, en realidad, sumar los puntos isoeléctricos y dividirlo por 2 es lo que le corresponde a un aminoácido monoamino monocarboxilo. Y así puedo averiguar el punto isoeléctrico. Pero eso no cuenta, ¿sí?, cuando hay aminos y carboxilos en las cadenas laterales. ¿Sí? Se analiza de otra forma. Nosotros, con que sepan qué pasa con un con un aminoácido, monoamino, monocarboxilo, ya nos podemos poner contentos. Ujú. Igual, dudas o lo que sea, lo vamos a retomar a este tema, lo vamos a volver a ver, así que se pueden sacar las dudas que necesiten, ¿sí? Pueden acercarse, preguntar, no hay problema. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda? Antes Yo de que tengo deje de compartir. Sí, y o sea, y cuando a vos te dan el punto isoeléctrico, te van a decir que se disuelve en un medio con tal pH claro, o sea, exactamente. Vos sabés cuál es el punto isoeléctrico y dónde lo pusiste. Si está un pH claro, de 3 no es lo mismo que un pH de 8. Entonces, ellos, o sea, claro, nosotros te tenemos que decir en qué medio lo ponemos para que vos puedas claro, definir qué hacer. ¿Sí? analizar, ok, No, muchas gracias. Eso no, por era, favor. eso también era importante. O sea, si ustedes me dan la consigna, ¿qué pH yo puedo deducir en dónde me encuentro? ¿En qué medio? Claro, lo que pasa es que si no les damos el pH no pueden hacer el ejercicio, así que ese valor siempre va a Ah, estar. muy bien. Si no, ustedes no tienen cómo trabajar. Chicos, Así que una eso corrida quédense tranquilos. electroforética se hace conociendo Claro. el valor del pH del medio. Y no lo puedo hacer, no tiene sentido que lo haga sin conocer el valor del pH del medio. Siempre ustedes van a saber cuál es el punto isoeléctrico y en qué medio se encuentra, o sea, qué pH tiene. Entonces, a partir de ahí ustedes pueden deducir. Así que eso quédense tranquilos que siempre lo van a tener. Ustedes solamente tienen que razonar si en ese medio el aminoácido adquiere carga positiva o carga negativa y para qué lado va a correr, obviamente, nada más. Muy bien. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, muy bien, entonces. Ahí está. Ahí estamos. Sí se pudo. Bueno, lo único que nos resta es, bueno, desearles que empiecen bien la semana que viene. Así que bueno, con algunos nos encontraremos. Va a depender en las comisiones a las cuales estén. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Mucha suerte, estudien, no se dejen estar, ¿sí? Porque yo sé siempre le dan prioridad a ISTO y a NATO, pero bueno, no se olviden que existimos y que después, si no nos toman en consideración, van a ver afectadas muchas correlatividades. Así que bueno,
Nos vemos la semana que viene y espero que estas clases, estas 4 clases, les haya sido útil, ¿sí? Así que nos vemos. Chao chicos, muchos éxitos y nos estamos viendo. Cuídense. Muchas gracias.